Muy amados y amadas hermanas de nuestra congregación en Pamplona, le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y también a todos quienes puedan conectarse con nosotros a participar de este devocional. Este día domingo 17 de octubre del año 2021 nos complace darles la bienvenida, saludarles con nuestros saludos cariñosos, amables, afectuosos, por mi parte, por parte de mi esposa, a quienes también les saludamos a todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien con la ayuda del Señor y que la gracia del Señor sea derramada abundantemente en nuestros corazones. Vamos a dar inicio a nuestro devocional, lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para eso vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro a los Hebreos, en el capítulo número 12, desde el versículo número 1 vamos a tener allí la palabra del Señor. La invitación es para que usted en su hogar con su Biblia pueda seguir la lectura y podamos ponernos de pie para dar lectura a la palabra de nuestro buen Dios. Y lo hacemos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Demos glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En primer lugar, quiero dar muchas gracias a nuestro Señor por esta bendición tan maravillosa que nos concede en este nuevo día. Ya decíamos recién, domingo 17 de octubre, cómo se ha pasado el tiempo y cómo Dios nos ha ayudado, nos ha guardado. Dado que en Pamplona no tenemos un templo donde congregarnos todavía, hemos sido autorizados a seguir con esta modalidad de trabajo, y dado algunas otras razones, pero nuestro deseo es que más allá de lo que cualquiera pudiera juzgar, creer o sentir, podamos unirnos en la fe, podamos unirnos en la comunión de su Espíritu Santo, para que aún pese a la distancia, yo sé que hay hermanos que aún de Chile nos han visto, pese a la distancia, pese a las horas, podamos unirnos en el Espíritu y podamos, como lo enseñó el Señor, ser verdaderos adoradores, como se lo dijo Él aún a la mujer samaritana. ¿Recuerda usted que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Bien, quisiera que miremos esta palabra maravillosa del Señor. Siempre Dios, por medio de su santo libro, esta palabra que Dios nos ha dado, nos ha entregado al mundo entero para poder conocerle a Él. Esta palabra que nos ha dado para poder comprenderle, para poder conocer su voluntad y también para obedecerle, porque es nuestra ley perfecta. Es una palabra que siempre nos genera bendición. Nunca la palabra del Señor va a hacer mal al hombre o a la mujer, sea a través del medio que sea a través de la forma que sea. Siempre la palabra del Señor va a generar un efecto vivificante en el alma, porque el Señor Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y vida. Son superiores al maná, ese maná que recibieron los hebreos allá en el desierto y del cual comieron y se saciaron, dice la palabra del Señor. Pero el mandato para ellos era que comieran en el mismo día, porque al próximo día habría nuevamente providencia de Dios para ellos. Dios les enviaría nuevamente este maná maravilloso.
Hoy esta palabra es superior a cualquier maná. Esta palabra no se asemeja a ese maná que solamente alimentaba el cuerpo, porque este maná es un pan maravilloso, un alimento completo, nutritivo, que siempre bendice al hombre y a la mujer, aunque esté escrito, aunque esté probablemente predicado hace algunos días, este alimento siempre hará bien a nuestras almas. Dios nos bendiga en este día, Dios bendiga nuestros oídos para oír la palabra del Señor. Verdaderamente, al mirar estos versos, antes de hacer el devocional los miraba, oraba al Señor, y creo yo que uno de los elementos importantes es el llamado que Dios nos hace a que podamos correr nuestra carrera cristiana y que lo hagamos con una virtud muy especial, esta virtud de la paciencia, ¿verdad? Lo dice así el versículo número 1 que hemos leído: corramos con paciencia. Este es el deseo del escritor de esta carta a los hebreos. El deseo claro, declarado, referido, manifestado a esta iglesia, que era una iglesia que eran hebreos israelitas de nacimiento, probablemente muchos de ellos judíos en su antigua vida, judíos en cuanto a la religión, pero habían conocido al Señor Jesucristo. Ellos se habían aferrado a la fe cristiana. Ellos habían comprendido que Jesús era el único y verdadero camino hacia el Padre. Más allá de la tradición hebrea, tradición judía, ellos anhelaban servir a Cristo, y el autor de este libro, el escritor de este libro, está preocupado de estimularlos a correr la carrera como corresponde correr la carrera. Y es por eso es que debemos entender que nuestro Dios, que es un Dios de paciencia, así lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros miramos al mismo Moisés recordando al Señor, y cuando en algún momento clamó a Dios, le reconoce como un Dios misericordioso, como un Dios clemente, como un Dios que es lento para la ira. Y dice Moisés, grande en misericordias. ¿Se acuerda usted? Esas mismas palabras las repite el salmista en el Salmo número 103, allá por el versículo número 8. Y cuando vemos este reconocimiento en la Biblia, ya en Moisés y en el salmista, de que Dios es un Dios misericordioso, es lento para la ira, vemos que entonces Él es paciente con nosotros. Y en esta gran paciencia es que Dios, a través del apóstol Pablo, el libro de los Romanos, si usted lee en el capítulo número 15, por allá por el versículo número 5, Pablo dice, pero el Dios de la paciencia, porque Dios es un Dios paciente, el Dios de la paciencia, dice él, y de la consolación. Un Dios paciente, un Dios que espera muchas veces el cumplimiento de sus propósitos y lo espera en el tiempo que corresponde que sea cumplido. Si Dios es paciente, siendo que Él podría apurar porque los tiempos pertenecen a Dios, ¿cuánto más nosotros debiéramos ser pacientes? Que solamente estamos pasando muchas veces momentos difíciles o momentos a lo mejor que podemos sobrellevar de buena manera porque a lo mejor estamos muy bendecidos y contentos, pero debemos entender que en todo tiempo debe haber en nosotros paciencia. Nosotros somos producto de una generación humana que desea tenerlo todo tan rápidamente, todo a la mano, ¿verdad? La información que queremos, la queremos para hoy, ojalá, ¿verdad? Usted se mete en internet, puede buscar la información, ya no necesita ir a una oficina, no necesita comprar el pasaje o el boleto en una oficina, todo lo puede hacer a través de la web. Entonces nos hemos ido acostumbrando que las noticias que antes demoraban en llegar de un continente al otro, no sé, siglos antes, a lo mejor semanas, meses, después horas, hoy día la tenemos en los mismos minutos, ¿verdad? La paciencia, por lo tanto, la hemos ido dejando de lado porque todo lo queremos en forma inmediata. La inmediatez es una de las cualidades de la iglesia del hoy. Una iglesia que ora hoy y quiere la respuesta mañana. Una iglesia que pide la oración hoy y quiere ver el milagro en unos minutos más. ¿Por qué somos así? Pero no nos olvidemos que Dios es un Dios, Romanos 15:5, de paciencia.
un Dios de consolación. Y cuando miramos el escritor de los Hebreos, lo que nos está compartiendo, lo que la Biblia, la Santa Biblia, a través de estos versos me comparten hoy a mí y a usted, vemos de que es un llamado a poner los ojos en el Señor Jesús, quien también vivió una vida de paciencia, vivió una vida de espera, con tranquilidad aprendió a vivir cada momento de su vida, no se apuró, tanto así que Dios el Padre permitió que inclusive no se apareciera de la noche a la mañana en este mundo, sino que le hizo primero allí ser concebido en el útero de una mujer, luego nacer, luego crecer como un bebé, como un niño. Lo vemos a los 12 años. También fue un adolescente, un joven, y luego lo vemos ya recién aparecer tomando su ministerio en la edad de un adulto. Hermanos, hermanas amadas, Dios nos ayude a ser pacientes. ¿Cómo está la paciencia por su casa? ¿Cómo está la paciencia en su hogar? ¿Cómo está la paciencia en nuestras propias familias? Por tanto, nosotros, dice el escritor, también teniendo, dicen, derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el escritor está recordándonos que efectivamente muchas veces en la vida cristiana nos detenemos un momento. Es verdad. La palabra del Señor incluso dice: deteneos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Este mismo confinamiento, esta pandemia ha hecho que la iglesia en el mundo haga un alto en sus vidas, que hagamos un alto en nuestro caminar y comprendamos que la verdadera importancia, el verdadero llamado es de servir a Dios en espíritu y en verdad. Y ahora, pues entonces, no podemos mantenernos siempre en esa posición de detenidos, sino que ahora pareciera ser que Dios me llama a mí, le llama a usted a que corramos la carrera como corresponde. Ya el día de mañana, durante la semana, muchas iglesias parten actividades presenciales. ¿Y cuál es el deseo? Que el Señor sea con estas congregaciones. No podemos seguir quietos. Tenemos que movernos, tenemos que avanzar. No es de los que retroceden el Evangelio ni de los que se quedan estacionados en la berma del camino, sino que el llamado es avanzar, a caminar. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero al iniciar este verso, el lector puede ver, yo puedo ver, usted puede ver que el escritor sagrado dice: nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y verdaderamente cuando habla de testigos, la pregunta es: ¿cuál es la nube de testigos? Yo recuerdo cuando era un niño, muchas veces se decía que había una gran nube de testigos observándonos, los ángeles de Dios, los mismos hermanos que muchas veces nos ven en las iglesias, la gente del mundo que también puede ser testigo de cómo somos. Sin embargo, amados hermanos, debemos ir un poquito más allá, porque la enseñanza que hoy nos quiere dar Dios, creo yo, es para que no olvidemos de que debemos de seguir ciertos modelos, ciertos ejemplos bíblicos que para los hebreos también eran importantes. Ya dijimos recién que esta carta fue escrita a los hebreos, a ex practicantes de la religión judía. Eran nacidos en Israel, amantes de la nación hebrea. Entonces el escritor, sabiamente, en el capítulo número 11, cuando habla acerca de la fe, usted puede ver su Biblia, ¿verdad? Cuando les habla acerca de la fe en el capítulo número 11, les dice después: la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego les dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio. Mire, aquí aparece la palabra, parecía testigos. Dice: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Y a quiénes se refiere? Se refiere a todo este grupo de varones y mujeres que en el Antiguo Testamento sirvieron al Señor. Pero no solamente sirvieron al Señor, es que más allá de servir, fue registrado
¿verdad?, en libros sagrados su vida, porque fueron hombres que dejaron un buen testimonio, en otras palabras, un buen registro de sus vidas. Dejaron una buena señal, un buen aroma espiritual. La palabra testigo en el hebreo, fíjese que cuando uno busca en el hebreo lo que significa testigo o atestiguar, significa repetir. Qué extraño, dirá alguno. Testigo significa repetir. ¿Y por qué? Porque un testigo es aquel que repite algún suceso, ¿verdad? Cumple de alguna manera la repetibilidad de algo que ya ocurrió. Es así como en el Antiguo Testamento los hebreos acostumbraban, por ejemplo, cuando compraban, tenían testigos. Cuando vendían algo importante, una propiedad, tenían testigos para poder repetir el suceso. De alguna manera, un ente observable, confiable, de que lo que se había hecho estaba hecho realmente como correspondía. Y sobre todo cuando se acusaba a alguien. En medio de una acusación había que tener testigos. Hermanos amados, los hebreos echaban manos a los testigos porque era la forma de repetir un suceso. Y aquí dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que la fe permitió que los patriarcas, los antiguos de Israel, los antiguos del hebreo, tuvieran la posibilidad de que hoy nosotros a través de esa fe pudiésemos revivir, ya no digamos repetir, sino que revivir en medio de nuestras vidas, de nuestra iglesia, estos santos ejemplos. Y por eso que el escritor de los hebreos, porque no sabemos si fue Pablo o Apolos, que es uno de los probables escritores también, escriben esta larga y detallada lista de hombres emblemáticos, ¿verdad? Y si uno mira el Nuevo Testamento, a través del cual hoy estamos aprendiendo esto, el Nuevo Testamento escrito mayoritariamente no por el hebreo, sino que a través del griego. La palabra testigo en el griego, ¿verdad?, nos enseña otra cosa, que de ella deriva lo que después aparece una palabra llamada martus o mártir. Mártir. Es decir, que un testigo es un mártir. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando le da la promesa a estos apóstoles y discípulos, antes de que Él subiera a los cielos, y le dice, vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, me seréis testigos, es decir, van a repetir lo que yo os he dicho, lo que yo he entregado, van a revivir las experiencias que yo he vivido con ustedes. Testigo también mártir, es decir, van a ser mártires en todo lugar, en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, en el Nuevo Testamento queda el registro de estos testigos, de estos buenos testimonios que quedaron de estos hombres y mujeres que entregaron hasta sus vidas por el Señor. Y por eso que en estos versículos del capítulo 11 vemos cómo incluso cuando hace mención el escritor a Abel y hace mención a Enoc, habla sobre el testimonio de ambos. En el verso 4, hablando de Abel, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mire, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Ahí aparece la palabra testimonio nuevamente. Y en Enoc, verso 5, dice, y antes que fuese traspuesto Enoc, recuerde que fue levantado a Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ellos tuvieron testimonio de que habían agradado a Dios con su ofrenda Abel y con su vida Enoc. Y luego el escritor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y empieza a enumerar a un grupo de patriarcas, de hombres emblemáticos que se transformaron en verdaderos testigos, es decir, mártires y hombres que revivieron la fe de Israel cada vez que eran renombrados, que eran recordados en medio del pueblo. Amados hermanos en el Señor, testigos. Y cuando uno mira la vida práctica en la minería, yo vengo de una región minera en Chile, se usan testigos para hacer sondaje del terreno y ver si hay minerales ricos que explotar. Entonces, ¿qué hacen los geólogos? Y los técnicos en geología introducen unas herramientas de sondaje que son unos tubos, para que se entienda, de este diámetro más menos, ¿verdad? Y los introducen en la tierra y los van perforando
van perforando la tierra y luego que han introducido esto hasta casi 1,2 km, más o menos 1.200 metros, muchas veces ellos levantan esto, lo sacan lentamente y sacan verdaderas barras, cilindros de 1 metro, 1 metro y un poco más de piedra. Mire qué maravilloso. Y luego los geólogos toman esas piedras y las van cortando, van precisando cortes para evaluar el grado de los minerales. Eso también se puede hacer en la Tierra y se puede ver qué ha pasado con la Tierra hace muchos siglos atrás para ver si han habido aluviones en esta zona, si han habido cauces de lava, de ríos, etc. Son testigos de lo que ha sucedido en la Tierra. Amados hermanos, un testigo revive lo que ha pasado en la historia pasada, en la historia geológica de un cerro, de un pueblo, de una tierra, etc. Amados hermanos, y por eso es que aquí tenemos claramente en este versículo 11 estos mártires como el apóstol o el escritor de este libro, desde el versículo 33 al 40, revive el martirio de ellos diciéndole a la iglesia, a los hebreos y ahora a nosotros, que por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones. Ellos, estos hombres, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, hicieron fuertes en medio de la batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Luego dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. ¿Se da cuenta que fueron mártires, testigos, mártires? Dice, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, mire, escuche, buen testimonio, mediante la fe, ellos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, amados hermanos, que todos estos mártires que lograron agradar a Dios y dejar un buen testimonio por su fe, fueron buenos ejemplos para nosotros, que nos ayudan a revivir, ¿verdad?, esta carrera que ellos corrieron, aún en medio del martirio. Dios nos enseña que debemos hacer lo mismo, pero debemos considerar que ellos no alcanzaron lo prometido, sino que Dios quiere que ellos lo alcancen, pero a través de lo que nosotros, la iglesia, podemos también alcanzar por medio de la gracia salvadora y por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos no estarán en un cielo aparte, ellos no estarán en una ciudad distinta a la nuestra, sino que allá en la gloria, allá estaremos junto con ellos y ellos junto a nosotros, la iglesia, podrán recibir la promesa que se les entregó un día. Por eso que Abraham, dice la palabra del Señor, él miraba siempre por la fe esa ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Ahí está hablando de la Nueva Jerusalén. Abraham miraba la Nueva Jerusalén. Sus ojos no estaban en esta tierra. No era esta tierra la que él deseaba. No era esta tierra, la Canaán de esta tierra, la que él amaba, sino que él esperaba una promesa mucho mayor. Y ahora nosotros, por eso que este escritor, luego de haberle dicho todo esto, él le dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, teniendo en derredor nuestro tantos ejemplos mártires, de los cuales hemos aprendido cómo sirvieron a Dios en la antigüedad, teniendo una gran nube de testigos, ya hemos leído algunos. De hecho, el mismo escritor por allí, luego de hablar de muchos de ellos, simplemente después dice que no había tiempo de seguir escribiendo o hablando mucho más de ellos, porque era imposible nombrar todos los ejemplos, todos los testigos. Hoy Dios nos llama a nosotros y nos dice lo siguiente: despojémonos. Pues entonces, hermanos, así como Enoc, así como Abel dieron una grata ofrenda a Dios en sus vidas, a través de sus ofrendas y de su forma de vivir, así como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Hermanos, hermanas amadas, es importante que nosotros también podamos ahora correr esta carrera con paciencia,
Alabado sea el nombre del Señor. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojarnos significa quitarnos algo de encima, renunciar a aquello que no queremos dejar. De alguna manera desprendernos de aquellas cosas que nos estorban, alivianarnos en la vida cristiana, de tal manera que dejemos tirado aquello que no nos conviene. ¿Para qué? Para que corramos en esta carrera como Dios nos llama a que corramos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es hacerlo, porque nosotros sí alcanzaremos lo prometido por Dios. Si los del Antiguo Testamento ellos no alcanzaron, sepa, amado y amada hermana, que nosotros sí alcanzaremos la promesa. Para nosotros en la promesa, para nosotros, amados hermanos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Será que los hebreos se estaban estacionando en la berma del camino? ¿Será que muchas veces el cristiano, y pasa frecuentemente a los cristianos del siglo XXI, de la iglesia actual, muchas veces se sienten como que ya lo han hecho todo, ya pareciera ser que no hay ninguna otra cosa nueva que hacer, estar escuchando los servicios, los sermones, las reuniones, que las clases de Dorcas, pareciera que todo ya es una cosa rutinaria y a veces esto aburre al cristiano, se siente como que ya no hay nada nuevo. Dios nos llama a caminar y a andar, dice la palabra del Señor, en novedad de vida. Nuestro día a día debe ser vivir en novedad. No podemos vivir una cotidianidad pensando que todo es igual, no, sino que tenemos que interesarnos a salir de la comodidad, salir del confort cristiano del siglo XXI y correr la carrera como Dios quiere que la corramos. Pero si esperamos, dice la Biblia, lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muchas veces no vemos algo novedoso. A lo mejor no vemos algo que nos entretenga el alma, porque muchos buscan entretenciones espirituales, ver algo bonito, una señal que le aumente la fe, como si fuera necesario, mirando en menos este libro, estos ejemplos, estos testimonios, estos testigos que nos han dejado, amados hermanos, la oportunidad de revivir, de repetir, ¿verdad? Aquellos sucesos maravillosos que nos mostraron estos mártires para que ahora nuestra fe nos ayude a que nosotros también seamos testigos. Que yo sea una forma, una señal, como esos testigos, hermanos amados, que se extraen de la tierra. Si alguien quisiera extraer un testigo de la iglesia, allí a lo mejor un mártir, a lo mejor seré yo, será usted, no sé, pero cuando lo saquen de la iglesia y lo examinen, lo miren, pueden decir verdaderamente, este era una buena tierra, este era un hombre, un tesoro de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos míos, hermanos amados, debemos ser también como estos testigos. Pero el secreto de ellos, ¿cuál era? Que corrieron la carrera aferrados a la fe. ¿Y por qué entonces se nos habla de paciencia? Porque la paciencia, hermanos míos, es prácticamente un sinónimo en la palabra del Señor de la perseverancia. Y el que perseverare hasta el fin, dice la palabra del Señor, este será salvo. Y como dice la palabra del Señor en el verso 2 del capítulo 11, sin fe era imposible, ¿verdad? El verso 5 me parece que está por allí. Sin fe era imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo llegar a Dios si no lo hacemos a través de estas virtudes maravillosas que nos transforman en verdaderos testigos? Corramos, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Somos entonces como atletas que debemos correr. Pablo muchas veces hizo mención a que él era un atleta que tenía que correr en forma legítima. La carrera que tenía, él decía, por delante. No era una carrera pasada, es una carrera que tenemos hoy. ¿Habrá alguno que se ha querido detener en el camino? ¿Habrá alguno que se ha estacionado y está mirando cómo otros corren nada más, pero él o ella no quiere correr? Hoy Dios, hermano amado, le invita a correr la carrera en la vida espiritual como corresponde. Somos atletas en la vida espiritual. Esta es la única carrera en donde nadie pierde. Solamente pierden, ¿sabe quiénes? Los que no siguen corriendo, los que se salen del camino, los que dejan de avanzar. Todos ganarán, todos los que lleguen a la meta, unos primero, otros después. Aquí no gana el que llega primero, sino que usted ve,
los que corrieron antes que nosotros, capítulo 11, ellos que dice, no alcanzaron la promesa, dice, no recibieron lo prometido. Ellos los primeros. En cambio nosotros, los postreros, sí recibiremos la promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque por esto es que la Biblia en repetidas ocasiones, el libro de Apocalipsis lo menciona, dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque el día en que la iglesia sea arrebatada y lleguemos a la gloria eterna, en ese momento cuando la iglesia de Dios llegue a la gloria, muchos verán a esta amada que se desposará allí junto a Cristo el Señor y será allí incluso reconocida por los seres celestiales. Aquellos que alaban a Dios se gozarán en ese día. Así como dice el Señor, que ellos se alegran y hacen fiesta cuando un pecador se arrepiente, cuanto más cuando lleguemos a la gloria. Puesto los ojos allí en Jesús. Él es la meta, amados hermanos, el autor y consumador de la fe. ¿Ve qué importante la fe? ¿Ve qué importante? Porque la fe nos ayuda a ser pacientes, pero tenemos que correr como un atleta. El atleta, amados hermanos, corre con el gran peligro de desmayar. Y por eso es que él debe tener ciertos cuidados. Cuidado con su cuerpo físico, cuidado con su mente y cuidado también con su ambiente social. Con su cuerpo, ¿sabe qué hace él? Cuida su alimentación, cuida su hidratación, hace ejercicios permanentemente, se ejercita y también se entrena en lugares parecidos al lugar donde va a tener que competir. Y por eso es que Dios nos somete a prueba. ¿Sabe por qué? Porque a través de la prueba Dios nos entrena. Dios entrena nuestra fe. Dios entrena nuestra paciencia para que no dejemos de confiar en el Señor. Algunos dicen, yo no quiero vivir en la prueba. Entonces, ¿qué sucede? No tienen entrenamiento y cuando les toca correr la carrera, entonces, ¿qué sucede? No tienen capacidades para correr. El atleta se entrena para tener capacidad, para subir un cerro, para bajar cuesta, para tener capacidades para frenar frente al peligro. Hermanos amados, ayúdenos el Señor a correr, a prepararnos. El atleta cuida su cuerpo para tratar sus dolencias. Cuando está con dolores, es importante también tratar nuestras dolencias. Cuando el atleta tiene alguna lesión, tiene que recuperarse también de alguna manera, recuperar la lesión y seguir avanzando. El cristiano no puede correr si va herido. Tiene que aprender a sanar. ¿Habrá algún hermano o hermana que está herido corriendo? En esta hora yo le invito a que busque sanidad para su alma. No podemos correr de cualquier forma esta carrera. Si hay alguna lesión, debemos de pedir al Señor que sane la lesión para que podamos correr adecuadamente sin ningún impedimento. También el atleta cuida su mente, lo decíamos recién, de alguna manera no distraerse por cualquier cosa, no mirar a lo mejor a alguien que por allí le hace un saludo y perder la concentración. Él tiene que cuidar su mente, mirar hacia adelante, quizás no mirarse en menos, no decir en su mente yo soy poca cosa y voy a perder. Muchos atletas pierden la carrera antes de partir, antes de iniciar, porque no se creen a sí mismos que pueden correr. Y hay otros que la autoconfianza, el exceso de confianza les hace perder la carrera también. ¿Pasará lo mismo en la vida espiritual? Dios nos ayude, hermanos míos. La mente es importante también. Y también el atleta cuida lo social. Cuando va a correr, ¿sabe qué hacen? Ellos se aíslan de su ambiente social más cercano, de la familia, entran en un estado de concentración, van a un hotel y ahí se quedan y no pueden estar con nadie más, porque si ellos estuvieran en su entorno normal, con su familia, a lo mejor cualquier cosa los va a preocupar, o cualquier cosa los va a molestar, se pueden enojar, pueden estar resentidos con alguien. ¿Correrán adecuadamente la carrera? Si van pensando en aquel resentimiento, si van pensando en aquel enojo, si van pensando en aquella ira que no han podido desahogar contra aquel familiar, no podrían, ¿verdad? Por eso que es importante para ellos el aislarse. Así también un cristiano tiene que correr la carrera en forma adecuada. ¿Cómo? Con paciencia, cumpliendo su labor, pero como un atleta, cuidándolo todo. Lo que comemos en la vida espiritual, lo que bebemos en la vida espiritual. No se come cualquier cosa. Tenemos que comer la palabra del Señor, no cualquier cosa.
Hay muchos predicadores que predican, pero predican la palabra, por cierto, pero en medio de eso a veces van doctrinas no basadas en la palabra del Señor. Tengamos cuidado, amados hermanos. Son muy simpáticos, a lo mejor muy agradables de oírles, tienen un sonido maravilloso al hablar. Pero ¿será que algo a lo mejor no está de acuerdo a la sana doctrina? Ayúdenos el Señor. No nos cansemos, amados hermanos, de correr adecuadamente, hacer el bien en la vida cristiana como Dios quiere que lo hagamos. No nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Porque a su tiempo segaremos, dice Pablo. Y agrega diciendo, si no desmayamos. Es decir, que el grave peligro del atleta, lo decíamos recién, es el desmayar. Y por eso es que acá dice claramente, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, a él se le colocó un gozo delante de él. El Padre ponía ese gozo que lo motivaba, que lo estimulaba a seguir hacia adelante, aún en medio del martirio. El Señor supo poner sus ojos allá en la gloria, así como lo hicieron los demás mártires del Señor. Y luego dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y escuche, considerad, ahora nos dice a nosotros, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí quiero terminar diciendo, hermanos, si ya decíamos recién que el gran peligro del atleta es desmayar, aquel cuidado que debemos de tener para no desmayar es de cuidarnos como el atleta, ¿verdad? Su cuerpo, cuidaba su mente, cuidaba lo social. La pregunta es, ¿qué tenemos que cuidar nosotros? ¿Qué debemos de cuidar? ¿Cómo debemos vestirnos en la vida espiritual? De forma livianita debemos correr, despojándonos del pecado. Cualquier cosa pecaminosa que podamos identificar en nosotros no nos sirve para llegar a la gloria. Tenemos que despojarnos de esas cosas. Y por eso que la palabra del Señor en Colosenses 3 dice, vestíos pues como hijos de Dios. Santo, dice la palabra del Señor, amados de entrañable misericordia, y enumera algunas virtudes, benignidad, misericordia, benignidad, humildad, luego dice de mansedumbre y termina diciendo de paciencia. Tengamos paciencia. ¿Y sabe por qué? Porque el verso 3, y termino diciendo esto, señala el gran riesgo de desmayar, pero aquí nombra la causa. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que produce entonces el desmayo en la vida cristiana? El ánimo, la alteración de nuestro ánimo. Cuando muchas veces el ánimo decae, cuando el ánimo de la iglesia desfallece, muchas veces la iglesia empieza a estacionarse. No hay ánimo para orar, no hay ánimo para cantar, no hay ánimo para leer la palabra del Señor, no hay ánimo para congregarnos, no hay ánimo para escuchar un mensaje, un devocional. Hermanos míos, animémonos en el Señor. Recibamos fuerza de los cielos. La palabra ánimo proviene de la palabra viento, que de alguna manera significa neuma, tiene relación con el espíritu. La única forma de que la iglesia se anime, que reciba fuerza, es a través de la persona gloriosa del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas amadas, Dios bendiga estas palabras en nuestros corazones para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál era el gran riesgo de un atleta? Desmayar. ¿Cuál es la causa del desmayo? La alteración del ánimo. Mucha gente que tiene en la vida humana tienen alteraciones del ánimo. La psicología dice que las alteraciones del ánimo pueden ser muchas y entre esas muchas veces se manifiestan a través de diferentes maneras. No se puede dormir bien en la noche, se despierta a medianoche y se queda despierto sin volver a conciliar el sueño, no se tiene ganas de comer, no se tiene ganas de levantarse, se tiene pena por cualquier cosa, a veces hasta se llora sin saber por qué. ¿No habrá algún cristiano en esta hora, algún hermano o hermana que está sufriendo alguna alteración también en su ánimo, en su alma? En esta hora yo le ruego a Dios por usted, para que derrame sobre su alma sanidad divina,
porque recuerde que con lesiones el atleta no puede correr. Necesitamos ser sanados. Si alguno tiene alguna alteración, que Dios en esta hora derrame sobre su vida sanidad divina y reprenda todo espíritu de mal para que usted sea sano y corra la carrera mirando por la fe el blanco de la soberana vocación. Dios le bendiga. Son mis mejores deseos. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que nos has entregado en este día. Te doy gracias por este consejo. Ayúdanos, Señor. Debemos correr esta carrera con paciencia, de la mejor manera posible, con fe, Señor, como lo hicieron esos testigos. Y hoy nosotros, teniendo esta gran nube de testigos,